Dios bendiga a todos los niños y niñas de nuestra amada congregación. Esta que les habla es la hermana Jamie Vázquez y en el día de hoy se me ha dado a presentar la lección número 4 que se titula Pedro aprende a servir. Estaremos meditando en el versículo ubicado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Y busquen sus Biblias y busquemos, ¿verdad?, esta palabra hermosa que nos va a enseñar muchísimo sobre cómo ser semejantes a Jesús. Y dice la palabra del Señor: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que, ¿qué estará hablándonos el Señor en el día de hoy? Estaremos narrando la historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. Y esta historia nos habla acerca de Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. En ese tiempo, los judíos estaban celebrando una fiesta llamada Pascuas, que se había celebrado desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén a celebrar. Jesús tenía 12 hombres que lo siguieron a través de su ministerio, que eran llamados discípulos. Jesús y sus discípulos se reunieron para una última cena juntos. Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos y sabía que le había llegado la hora de dejarlos y regresar al cielo. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió, pero algún día lo entenderás. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Pero Jesús le dijo que si no se los lavaba, no iba a pertenecer a él. Entonces Pedro le dijo: lávame también mis manos y mi cabeza, no solo mis pies. Pero Jesús le dijo que no era necesario, que solo necesitaba lavar sus pies para que Pedro quedara limpio. Entonces Jesús terminó de lavar sus pies y dijo que los discípulos debían hacer a los demás como él había hecho por ellos. Les dijo que siguieran el ejemplo que les había dado para que sirvieran unos a otros y nunca pensaran que eran más importantes que otros. Entonces Dios los bendecería por hacer lo que Jesús les había enseñado a hacer. Qué hermosa es la palabra del Señor que nos muestra cómo debemos vivir. Y es Jesús nuestro ejemplo para poder entonces servir a los demás. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñarles a servir a los demás. ¿Somos amigos de Jesús? Pues por supuesto, Jesús quiere que sigamos su ejemplo. Él quiere que estemos dispuestos a servir a nuestro prójimo. Y te preguntarás, ¿de qué forma puedo ser semejante a Jesús? Pues mira, aquí hay muchos ejemplos que podemos seguir. ¿Cómo podemos servir a nuestro prójimo? No tenemos siervos que laven los pies de los huéspedes, pero hay otras formas de servir. Por ejemplo, podemos servir a los otros dándoles preferencia en una fila o en una silla, al dejar que escojan primero, al abrir la puerta para que otros pasen, al cumplir con gozo nuestras tareas de la casa y de la escuela, al jugar con nuestros hermanitos y a compartir. Podemos hacer muchísimas cosas más y de esa manera podemos ser ejemplo de Jesús. Vamos a aplicar a nuestra vida la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a hacer estos ejemplos. La mamá de Cecilia va a lavar los platos después de la cena.
¿Qué puede hacer Cecilia para servir a su mamá? Pues por supuesto, Cecilia puede ayudar a su mamá a lavar los platos. Sigamos este otro ejercicio. David va al parque a jugar con sus amigos. Al montarse en la bicicleta, se fija que su hermanita tiene dificultad en amarrar los gavetes de sus zapatos. ¿Cómo puede David servir a su hermanita? Por supuesto, ayudándola a amarrarse los gavetes de sus zapatos. Así que como Cecilia y David, nosotros también podemos servirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros maestros, a todos los hermanos de la congregación. Nosotros podemos también ayudarlos. Te invito a que, al igual que Jesús, puedas servirle a tu mamá, a tu papá, a abuelito, a abuelita, a tus primitos y hermanitos, para que puedas también de alguna forma ser ejemplo de Jesús. Oremos para que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo y servir a otros. Jesús nos dio ejemplo de servir a los demás, pero más importante que servir a nuestro prójimo es que sirvamos a Dios, a ese Dios todopoderoso. Servimos a Dios al pedir que Jesucristo venga a vivir en nuestro corazón. Podemos escoger amar a Jesús y obedecer la palabra. ¿Has pedido a Jesucristo que sea tu Salvador? Si no, puedes hacerlo en este momento. En este momento cerremos nuestros ojitos y vamos a dirigirnos con el Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, porque esta palabra nos ayuda a ser semejantes a Jesús. Padre, que esta palabra sea de bendición a cada uno de los niños que han escuchado la enseñanza. Te pido que nos capacites para que podamos ser el Padre Santo, canal de bendición a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Bendice a su padre, a su madre, a todos los que viven en su hogar, Señor amado, para que puedan continuar unidos buscando tu rostro, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sus amigos.